La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acentos. En esta ocasión nos encontramos con la compa Cristina Rivera Garza, escritora, que, bueno, va a valer mucho la pena platicar con ella. Estuviste aquí, vamos a estar transmitiéndolo ya cuando no estés en Zacatecas, estuviste aquí para el tercer encuentro de narradores Centro-Occidente y abriste, digamos, este evento con una conferencia que denominaste Escribir en tiempos de violencia. Y tocaste el tema, o trastocaste más bien el tema del autor como la figura encumbrada que, bueno, que le ha brindado el mercado, la propia sociedad, el mundo cultural. Entonces, me gustaría que retomáramos eso del autor, de la originalidad, de por qué hace falta realizar ese tipo de provocaciones, de decir, bueno, no hay que creernos tanto incluso, ¿no? Como escritores. Mira, una de las conversaciones que me parecen más interesantes en el mundo en el que vivimos hoy tiene que ver precisamente con una revisión crítica de la posición del autor. No es nada nuevo, lo viene, digamos, en la etapa más reciente desde los muy afilados artículos de Roland Barthes y Michel Foucault al final de los 60s. Estaba toda esta conversación sobre la muerte del autor, creo que a estas alturas ya vamos en la muerte del autor. Pero a mí lo que me interesa es tocar un aspecto que con frecuencia, por ser tan obvio y por ser tan transparente, no lo notamos. Y eso tiene que ver con que el escritor siempre está escribiendo con otros, con que la escritura es un ejercicio que hacemos con este bien común que es el lenguaje, y por lo tanto me siento con la confianza de decir que no hay soledad en la escritura, que la escritura de hecho es el lugar donde estamos más acompañados, porque es donde trabajamos de cerca, convivimos de cerca con este lenguaje que nos pertenece a todos como parte de una comunidad social. A mí me importa mucho, y no nada más es una cuestión, digamos, personal, creo que hay un poder crítico que rebasa más allá de la existencia del libro en sí, en decir que cuando leemos, que cuando estamos participando de esta comunión tan íntima y tan socialmente relevante como es la lectura, no nada más estamos conectándonos con un autor que ha generado este texto de una manera solitaria, separado de la sociedad, gracias a un genio personal, exacto, que le da un contacto especial con fuerzas misteriosas del universo, que ese es el mito romántico, ¿no? Yo creo que los que nos hemos dedicado a escribir sabemos, y sabemos muy bien, que siempre estamos escribiendo con otros, que siempre son las voces, los lenguajes, las experiencias de los otros, de lo que nos alimentamos y a lo que aspiramos a regresar. Creo que no lo decimos, la industria no lo dice porque no le conviene, porque tener la imagen, este encumbramiento del autor es algo que vende muy bien, es la construcción de lo que decías hace rato de una marca. Y creo que nosotros no lo decimos porque nos conviene sentirnos geniales y únicos, y quién no. Pero creo que estamos viviendo momentos muy críticos. Por una parte, la tecnología digital, si algo ha hecho muchas cosas, pero una cosa importante es que nos deja ver con mucho mayor facilidad este trabajo, esta mediación continua que es toda escritura, este contacto con otros. El copy-paste, la capacidad de rastrear de dónde viene tal palabra o con cuál otra se conecta, creo que nos ha dejado muy en claro que estas nociones de originalidad pura y limpia, pues son más bien parte de la imaginación económica del mercado editorial y de la imaginación del ego infladísimo de muchos autores, ¿no? Entonces creo que si empezamos por reforzar, por poner atención en estas líneas de liga entre la escritura y la comunidad, tenemos muchas cosas que ganar. Estamos en México viviendo tiempos realmente aciagos, para utilizar un término del siglo XIX, tiempos de horrísona violencia, cuyo punto principal ha sido la parálisis social, el hacernos sentir que estamos aislados, que no podemos hacer nada, que esto no tiene solución. Y yo creo que si, como parte de nuestro ejercicio de escritura, reforzamos estos lazos que van de la escritura a la sociedad, esto que ya
contiene la escritura intrínsecamente, una de las cosas fundamentales es vernos con otros y ver que otros también se vean con otros, reforzar esta capacidad humana, creativa, crítica de producir realidades alternativas. Yo creo que eso es algo que hace la escritura. Eso justo es lo que también me gustaría platicar contigo, Cristina, es la función del escritor. Se habla mucho de que no hay una función del escritor. El escritor no es como un doctor, el escritor no es como un ingeniero, no es un maestro. El escritor está en la torre como Montaigne, alejado del mundo, y que él escribe sobre sí mismo, y este libro no es más que mi reflejo. El escritor tiene una función social, y más hoy en día, o siempre la ha tenido, pues. ¿Qué piensas tú acerca de eso? Fíjate que cada que digo que los escritores, que nuestro trabajo es trastocar, es jugar con, es producir con este bien común que es el lenguaje, estoy diciendo de otra manera que toda estética es política. Nosotros no solo nos metemos con la manera en cómo percibimos el mundo, sino con la manera como lo producimos. Creo que un escritor que está verdaderamente trabajando de cerca con sus herramientas, que son muy humildes pero muy poderosas, que van desde la palabra hasta la oración, del párrafo a la sintaxis y más. Con lo que nos estamos metiendo ahí es con la posibilidad de producir esos otros mundos. Yo no creo que exista una función, creo que son múltiples funciones, creo que todas ellas son importantísimas, creo que cada quien tomará las decisiones que le convengan como ciudadano, como creador, etcétera. Pero creo que si ponemos atención a estas cosas, a este tipo de conexiones que una vez más la tecnología digital nos hace ver con tanta obviedad, creo que habrá una posibilidad mayor de hacer algo que para mí es fundamental en el proceso de escritura. Cuando escribimos estamos trabajando, lo he dicho, con estas herramientas y trabajamos muy de cerca con la capacidad de imaginar mundos alternativos, pero cuando imaginamos hacemos muchas cosas. Una vez que empezamos a imaginar, una vez que algo es concebible, algo es posible. Y esta posibilidad de saber que lo que está puede ser de otra manera, yo no sé de qué otra manera, pero que puede haber otra manera, yo creo que es algo que es fuerte, que es delicado, que es poderoso, todavía más incluso ahora en este muy noble oficio de escribir. Hay una frase justo ahorita que mencionas esto de que es muy noble y de que puede ser a veces hasta más revolucionario. Hay una frase también de Vilamatas que él comentaba, dice: no hay persona a veces más peligrosa que aquella que baja la mirada para leer un libro, porque cuando la regrese ya va a verlo de manera diferente el mundo, ¿no? Entonces eso de imaginar mundos que no sabemos cuál va a ser el mejor o cuál es el posible, pero imaginar otros mundos es lo interesantísimo, pues, de la literatura y de la escritura, ¿no? No, y a eso es a lo que yo le domino, a lo que he estado hablando de una estética como política, en el sentido de estas múltiples capacidades de crítica, no en el sentido ideológico, no en el sentido programático, no en el sentido de que tengamos que hablar de política. Yo creo que cada quien va a hablar de lo que le dé la gana, pero hablando de lo que nos dé la gana, siempre estamos haciendo, siempre estamos entablando relaciones dinámicas, tortuosas, volátiles, importantes con el poder de muchas, múltiples maneras. Así es. Y Cristina, ¿qué es esto de escribir en tiempos de violencia? México vive, ya lo decías, momentos horribles, momentos muy complicados, en donde no solamente hubo una masacre hace ya un poco más de 4 meses, sucedidas hace 4 meses, hay muertas, hay desaparecidas, hay violadas, hoy hubo una explosión horrible en la Ciudad de México por falta de medidas de protección civil. Vivimos tiempos muy complicados, tiempos de violencia. ¿Cómo escribir en estos tiempos? Eso también. Sabes que en efecto, son momentos muy sombríos. Yo creo que estamos bajo un régimen que se ha dedicado a atacar de manera casi quirúrgica todos los programas para no ir más lejos del cardenismo, ¿no? Este régimen neoliberal ha atacado por igual la protección ecológica de lugares tan importantes, al menos para mí, pero también para muchas personas, como el volcán, el Nevado de Toluca, que ya no tiene protección como parque nacional, pero también ha atacado nuestra seguridad pública, y creo que el caso más evidente y el más doloroso es precisamente el de Ayotzinapa. Creo que en estos momentos, por eso mismo, porque esto está ocurriendo, porque estamos en momentos de una guerra neoliberal en contra
contra de la población y en contra de la ciudadanía, es cuando es mucho más importante retomar estas palabras de los otros y poderlas hacerlas propias y desapropiarlas a su vez para regresarlas a su lugar de origen, de tal manera que podamos entablar y seguir una conversación que nos permita practicar una vida distinta. Necesitamos producir una vida distinta, necesitamos hacerlo de tal manera que sea mucho más intensa, mucho más plena, mucho más interesante que la vida que nos prometen, tan poca, tan trágica, tan sórdida desde el poder, todos estos muñecos neoliberales. Sí. Fuera de la grabación del aire, compartíamos una lectura del texto que leyó Claudio Magris en la entrega del premio de la FIL, y al final de ese discurso una frase, una parte muy bonita, y esa pregunta es como para hacértela también a ti, ¿no? Él a su vez se preguntaba de forma retórica, ¿por qué se escribe o por qué escribimos? Y él dice, puede haber muchas razones, por miedo, por felicidad, para cambiar algo, para dejar algo como está, pero al final también dice, escribimos porque intentamos construir una especie de arca de Noé para salvar todo lo que amamos, Así es. Cada vida. Es una frase maravillosa, Es ¿no? impresionante. Es impresionante, yo también la subrayé, es más, creo que también la tuiteé, porque en muchos sentidos refleja lo que yo he querido decir a través del término de desapropiación. Vivimos constantemente como escritores, sí, apropiándonos del lenguaje de los otros, pero creo que en estos momentos, especialmente en estos momentos graves, tenemos que hacer el giro que sigue, que es desapropiarnos de esto que llamamos el reino de lo propio, regresar lo que hemos tomado y regresar, si es posible, multiplicado. Sí, sin duda. Y justo esto, ¿por qué escribimos? ¿Por qué seguimos escribiendo? Esa es una pregunta. ¿Por qué escribes tú, por ejemplo, Cristina? ¿Qué es lo que quieres hacer cuando escribes? ¿O quién quieres que te lea? ¿Quién es tu lector? Hay un texto que yo escribí hace poco para un libro que se llama Dolerse, que está por reeditarse, por cierto, con Suru Plus, una editorial independiente que viene ahora Oaxaca. También a este congreso. Hice un pequeño manifiesto que se llama especialmente así, ¿por qué seguir escribiendo? Y ayer mencionaba en la conferencia que tal como dice Rebecca Solnit, una autora norteamericana que estoy leyendo recientemente, pero esto lo ha dicho mucha gente, digo que lo dice ella porque la acabo de leer, la desesperación finalmente es fácil, nos cuesta poco desesperarnos, ¿no? Escribimos porque para mí, si me lo preguntas personalmente, porque yo sí tengo esta necesidad de conectarme con esta comunidad a la que pertenezco, porque si mi escritura va a importar, si de alguna manera le va a resultar importante, alguien tiene que ser importante para esas personas que están en su vida cotidiana enfrentándose a cosas con las que yo también me estoy enfrentando, porque si quiero continuar teniendo una conversación sobre lo que nos pasa, sobre lo que nos puede pasar, sobre el mundo que podemos construir juntos, para eso están también los textos, es decir, para salir de la desesperación y sí, como Magris lo decía, para llevarnos todo lo que amamos en estos libros y en estos textos, pero en esta práctica sobre todo, de estar con otros a través de la escritura. Y justo, ¿qué piensas también del escritor aislado de la realidad? Pero no existe. Ese es el punto, que no existen, es nos imposible, ven, sí estamos en una esquina, yo la mañana me la pasé escribiendo, felizmente, en un cuarto, y cierto, si lo ves a un cierto nivel de realidad, estaba yo sola ahí, pero no es cierto, ¿sabes? Estaba buscando información, navegando en internet porque había datos que necesitaba, estaba contestando preguntas a mi lugar de trabajo que evidentemente me hacían pensar también en lo que estaba escribiendo, es decir, yo no creo en la escritura como una práctica impermeable de ninguna manera. Parece que estamos solos, pero no estamos solos, estamos continuamente conectados, está la memoria de los que nos ha quedado de experiencias pasadas, la memoria de lo que estamos por vivir también. Y yo creo que cuando nos enfrentamos a libros que se quedan con nosotros, los libros que verdaderamente nos mueven el piso, nos trastocan, son libros que nos hacen ver precisamente que cuando ese individuo, esa mujer o ese hombre están aparentemente solos, es el momento en el que más están con otros y más acompañados. Y yo creo que lo otro es parte de esta fantasía romántica del escritor atormentado y solo. Pero como ya lo dijimos, estos esfuerzos por crear marca y por crear prestigio, pues le corresponden la industria lo tiene que hacer, ellos viven de ese dinero, etcétera. Pero yo creo que a los que estamos
estamos creando, digo, no está mal poder, esto es un trabajo también y también tiene que ser recompensado de acuerdo al mundo en el que vivimos, pero creo que nosotros vamos un poquito más allá. Creo que esta conexión de la que hablo tiene que ver con este mundo material del cuerpo, pero también espiritual de todo lo que nos rodea, de las múltiples relaciones que establecemos con otros, con el medio ambiente, con la tierra, etcétera, etcétera. Cristina, tú vives en Estados Unidos, desde das hace clases tiempo. allá. Así es. ¿Cómo percibes a México, ya casi para ir cerrando, desde el extranjero? ¿Y cómo lo perciben también tus alumnos? Tú das en una escuela en Estados Unidos. ¿Cómo ven a México? Y también, ¿qué esperan de México? ¿Tú qué esperas de México como mexicana, ¿no? Quisiera hablar con menos amargura y con mayor optimismo, y en algunos momentos es bastante difícil. La información que llega a México, que llega a Estados Unidos, al sur de Estados Unidos, incluso en esta universidad, yo doy clases en la Universidad de California en San Diego en un programa de escritura creativa, con estudiantes maravillosos, con un talante crítico. Esto es un programa de escritura experimental. Entonces, digamos que siempre estamos tratando de subvertir y de ir un poquito más allá de las reglas establecidas, pero incluso en estas circunstancias e incluso con el ánimo de estar conectados a distintas partes del globo, a distintas formas de qué hacer en el mundo, a veces es difícil. Claro, el internet, otro tipo de conexiones ha hecho posible una comunicación mucho más fluida, pero en todo caso, parte de mi quehacer en esta institución tiene también mucho que ver con esta conexión de México. Estoy en la frontera, es un lugar privilegiado, es una de las fronteras más transitadas en el mundo en el que vivimos. Se escucha, al menos en el mundo en el que yo vivo, se escucha tanto inglés como español. Me gustaría pronto ver un programa en el que tengamos tantos estudiantes de México como de Estados Unidos, escribiendo ambos en inglés y en español. Ojalá. Ojalá. Bien, Cristina, pues muchas gracias por regalarnos estos minutos y ojalá vuelvas pronto a Zacatecas también. Muchísimas gracias a ti, un gusto. Gracias y hasta la próxima también. Nos vemos en la próxima emisión. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.